no se pudo, pero bueno, te tenemos de manera extraordinaria los jueves con La Verdadera Política. Cristian Lamesa desde Pergamino, Argentina. Cristian, quiero empezar, como decimos los mexicanos, de atrás para adelante. Primero que nada, una felicitación porque la selección de Argentina, con ese dramatismo, se instala en la final del Mundial, perdiendo 1-0, termina ganando 2-1 a Inglaterra y como decía un paisano tuyo, es que no podíamos perder contra Inglaterra. Yo te quiero preguntar, quiero empezar de atrás para adelante, porque bueno, lo más insignificante es la multa que la FIFA podría poner a Argentina o castigar a los jugadores argentinos que portaron la manta, pero yo te quiero preguntar dos cosas respecto a las Malvinas, mi querido Cristian. Primero, la manta decía, las Malvinas son argentinas. ¿Por qué una isla tan chiquita y tan lejos de Inglaterra es importante para Inglaterra? Y tú como argentino, ¿qué sentimiento tienes? Porque se hizo un referéndum hace poquito, no recuerdo exactamente el año, y supuestamente los habitantes quieren seguir siendo parte de Inglaterra. ¿Cómo está este tema? Yo creo que sí es importante que lo retomemos más allá de la guerra de 1982, que desgraciadamente perdió Argentina. Sí, bueno, primero que nada, querido amigo, gracias por las felicitaciones. Fue un partido tan emotivo y como dice mi querido hijo, si no se sufre, no vale. No es Así, argentino. no es, sí, tenemos el karma de sufrir, así que con mi hijo siguiendo la cábala, viendo los partidos juntos, como desde el Mundial pasado. Así que bueno, yo creo que pongan una multa, que hagan lo que quieran. Sería muy tonto multar a una selección por expresar algo que es un hecho, algo que es una realidad, porque las Malvinas son argentinas. Y es el Reino Unido el que no se quiere sentar a discutir la soberanía. Y esto obviamente yo creo que para Inglaterra es simplemente un resabio colonial, es eso que allá por el siglo XIX tenía ese afán de seguir extendiendo su imperio, ¿no? A ver, de hecho, el domingo vamos a jugar con España, un país que tiene muchos lazos con nosotros, con toda nuestra querida América, y que también un trozo de su territorio ha sido mutilado, como Gibraltar, ¿no? En manos de los ingleses. ¿Con qué derecho estos anglosajones creen que pueden arrebatarle territorio a tantos países que han hecho tantas barbaridades? Vos sabés que es muy emotivo para nosotros los argentinos que en Bangladesh festejan con el mismo fervor que festejamos nosotros. Los argentinos usan la camiseta argentina, aman a nuestra selección. Es muy fuerte, es muy emotivo para nosotros que un país tan lejano. ¿Y sabes cuándo empezó ese amor de Bangladesh por la Argentina y por la camiseta argentina? Hace 40 años, cuando Argentina con Diego Maradona le gana ese partido emblemático de ese querido mundial en tu tierra, en la tierra azteca, en el 86, y porque ellos lo sintieron como una revancha también por el sufrimiento enorme que le hicieron padecer a Bangladesh cuando estaban los británicos provocando artificialmente hambrunas, también lo hicieron en la India, lo hicieron en China, fueron grandes protagonistas del recordado siglo de las humillaciones, como lo recuerda China, esa guerra del opio para viciar al pueblo chino como una droga tan letal como es el opio. O sea, los anglosajones, las élites políticas, porque los pueblos en definitiva también tienen responsabilidad sobre sus élites políticas, pero también son los que las sufren. Pero las élites políticas británicas y anglosajonas han sido siempre tan nocivas y tan terribles para con el resto del mundo, han hecho tantas barbaridades, y en el caso de nuestras queridas Islas Malvinas, nos las arrebataron en 1833 a la población argentina, porque Argentina ya era un país, ya teníamos la soberanía heredada de la época de que esto era parte del Imperio Español, como legítima herencia de eso, las Malvinas eran territorio y son territorio argentino, y a la población la llevaron prisionera al Reino Unido e implantaron artificialmente población británica en las islas.
Yo creo, sinceramente, te digo, la famosa autodeterminación de los pueblos, yo creo que hay contextos y contextos para tenerlo en cuenta. No es algo que se debe Ujú, tomar a rajatablas, porque vamos, cuando, a ver, que de hecho los anglosajones lo usan de forma muy antojadiza, cuando les conviene lo respetan y cuando no, no. O ujú, sea, para cercenar de Serbia al territorio de Kosovo, sí sirvió la autodeterminación de los pueblos, a pesar de que no hubo un referéndum, a pesar de que era un pueblo que no estaba de forma natural en esa región de Serbia. Ahora, cuando el pueblo de Crimea votó mayoritariamente para ser parte de Rusia en ujú, ujú. 2014, 14. esa autodeterminación no sirve, no existe. Yo creo que la autodeterminación de los pueblos es valiosa y se tiene que atender cuando hay un poder central que subyuga, que ataca y que intenta un genocidio contra ese pueblo. Ahí Sí. obviamente tiene todo el derecho de la autodeterminación y de separarse. Ahora, usarlo como una herramienta que siempre lo han hecho los británicos para el separatismo y para el dividir y reinará, no, no señores, no es así. Y en el caso de la población de las Islas Malvinas actual, yo creo que con toda lógica y generosidad se podría brindar un régimen bilingüe, que sean las dos lenguas oficiales, el castellano, el Y el español, inglés. el inglés, reconocerle su identidad cultural, todo lo que quiera, pero reconociendo y siendo ciudadanos argentinos. Ujú, ujú. Punto. No se discute otra cosa. Es territorio argentino y ellos están de forma ilegal. Si aceptan ser argentinos, bárbaro. Pero bueno, esas serían discusiones que se deberían dar justamente en una mesa de negociación que desgraciadamente no aceptan los británicos y Claro. que también hay que decirlo, si bien dentro de la dictadura militar argentina yo creo que el intento de recuperar las islas fue legítimo a pesar de la ilegitimidad de esa dictadura. Fue un gran error en su momento no aceptar la resolución 502, si no me equivoco, de las Naciones Unidas que planteaba una administración de las Naciones Unidas dentro de la isla y se llamó algo así como la política o la doctrina, no recuerdo bien, de las tres banderas, la bandera de las Ok. Naciones Unidas, de Reino Unido y de Argentina, y obligar a ambas partes a negociar. Ese fue un grave error de la dictadura militar argentina que nos costó justamente que en ese momento el Reino Unido, movido por las ambiciones políticas de Margaret Thatcher, movilizó la mayor flota británica desde la Segunda Guerra Mundial para Ujú, ujú. recuperar la con una muestra de fuerza que realmente solo se comprendía desde la posición endeble que tenía Margaret Thatcher en ese político, en ese momento de la política interna británica, y estando dispuesta incluso, que esto hay una anécdota con François Mitterrand, estando dispuesta a hacer un bombardeo nuclear contra una ciudad argentina. Si Mitterrand no le daba los códigos de desactivación de los misiles Exocet, con los cuales le hundimos varios navíos importantes, o sea que ese era el grado de locura que tenía esta mujer, desgraciadamente admirada por el papanatas del presidente que tenemos en la Argentina en este momento, Sí, sí, y, sí. y bueno, pero paradójicamente vos sabés que hoy, desgraciadamente, la política argentina es tan errática y tiene tan poca habilidad para elegir a sus aliados y a sus amigos, que hay que decirlo, la Unión Soviética, si hubiésemos aceptado toda la ayuda que nos ofreció la Unión Soviética en el 82, no hubiese recuperado las islas los británicos, pero hoy vos sabés que no tendrían ninguna capacidad para recuperar las islas si nosotros tuviésemos una posición de fuerza para recuperarla, porque hoy el Reino Unido no puede movilizar ni 10 tanques operativos en Ujú. todo el ejército, mucho menos un barco. Sí, sí, sí. Y fíjate, quería finalizar el tema para irnos a Medio Oriente. Entonces, por lo que entiendo, es una cuestión pues, lo que queda del colonialismo putrefacto, ¿no? Porque pues, cuánto petróleo hay o cuánto oro hay en las Malvinas como para que Inglaterra esté tan lejos y queriendo, pues, no sé, mantener la imagen de soberanía. Recordemos que es el primer país capitalista y la primer potencia capitalista del mundo. Y por eso Sí, de ellos todos empiezan. modos,
Perdón que te interrumpa, querido amigo, pero Sí, sí. me quedó pendiente, se me pasó a mí por alto, pido disculpas, al responderte algo importante. Las Malvinas tienen un interés estratégico muy grande si hablamos de reclamar una porción de la Antártida, Ok, eso no hay que descartarlo, ok. y también obviamente es un portaaviones inundible en el Atlántico Sur, tiene un carácter estratégico muy Sí, importante, importante. Ok. y el tema de las riquezas naturales sabemos que nunca es despreciable, aunque no es algo como, digamos, Lo fundamental. Groenlandia para Trump, por ponerlo Ujú. en términos que ya hemos hablado tantas veces, Sí. pero yo no descarto el tema antártico. Eso es algo vital y son muchos los países de este occidente colectivo que tienen ambiciones antárticas y eso es algo que va a dar mucho de qué hablar en las próximas décadas. Sí, por supuesto, por eso quería yo hacer el comentario para que al público le quede claro por qué sigue Inglaterra allá. Y pues bueno, vamos a pasar ahora al tema, mi querido Cristian, de la política, lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pues Donald Trump amenaza con atacar plantas de desalinización para decirle a la gente también qué significa esto. En Medio Oriente hay muy poca agua dulce y necesitan estas plantas para sobrevivir, incluso el mismo Israel. Pues bueno, Trump no solo ha perdido la cabeza y el rumbo de este conflicto, sino que además, pues usando la guerra sucia, porque se supone que hay un pacto de caballeros en el cual tú no puedes atacar ni a los civiles ni a infraestructura que pueda afectar a la población. Sí, totalmente. Ayer, sin ir más lejos, con los amigos de Negocios Televisión, hablaba sobre este tema y usaba la metáfora de Donald Trump con una pala profundizando cada vez más el pozo en el cual él mismo se metió y, y se hace a sí mismo más difícil, cada vez más difícil salir. Él mismo sabotea las posibilidades de un acuerdo con Irán, que sabemos que no es fácil porque por supuesto que el liderazgo persa está muy, muy enojado con toda la razón del mundo y con muchos de ellos con muchas ansias de venganza, con mucha razón también. Uh -huh. Y Donald Trump, evidentemente, con estas amenazas, no hace nada por salir de esta trampa en la cual se metió y lo metieron, especialmente el truán de Netanyahu. Y vos fíjate que es tan eh, decían en estos días que, por favor, José Antonio Bisler lo decía, que alguien asesore a Trump porque es realmente tremendo lo que se ve en la mala comunicación, la falta de un asesoramiento realmente sustancioso. Y vos fíjate que es tan estúpido esto de hablar de atacar las plantas de desalinización en Irán, que va a Uh ser pegarse un -huh. tiro en el pie por lo siguiente. Analicémoslo en 2 minutos. Primero que es infraestructura civil, sería un crimen de guerra. Esto está Sí. reñido con todas las leyes de la guerra y con lo que se ha convenido entre todos los países mediante tratados. Pero además es una medida tan poco inteligente porque Irán depende del agua potable que procede de las plantas desalinizadoras que toman agua del mar para potabilizarla, por eso son desalinizadoras, en un Sí. 12%. El 88% del agua que beben y utilizan los iraníes, del agua potable, es de fuentes como tenemos en nuestros países, de ríos, de diversas fuentes naturales. Solo el 12% procede de las plantas desalinizadoras, que no es poco, pero tiene un resguardo del 88%. ¿Quiénes dependen casi en la totalidad? Los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Arabia Sí. Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, el mismo Israel. Dependen en un número que va del 75 a más del 90% de dependencia de las plantas desalinizadoras. Si hacen eso contra Irán, lo primero que va a hacer el país persa es destruir todas las plantas desalinizadoras que tienen los aliados de Estados Unidos. Y yo creo que le van a querer comer el hígado a Donald Trump. Países como Arabia Saudita, como Qatar. Entonces, realmente hace hasta amenazas
que yo creo que en Teherán se deben reír de estas amenazas porque, como lo pienso yo y lo estamos hablando vos y yo, los iraníes tienen muy en claro y deben tener todas las coordenadas para hacerles papilla todas las plantas que tienen en Oriente Próximo. Entonces realmente no se entiende demasiado bien. Yo caracterizaba también ahí en negocios que Donald Trump está corriendo como un pollo sin cabeza. No sabe para dónde ir, pero va, viene, dice que va a poner una tarifa del 20% por administrar el estrecho de Hormuz, que es una estupidez en toda regla. O sea, está fundiendo a los aliados del Golfo Pérsico frente a una tarifa que había planteado Irán de $1 por barril, que sería yo sacaba la cuenta, en un petróleo, en un precio estimativo promedio de $70, estamos hablando de un 1,4% frente al 20%. O sea, yo no sé realmente si no está perdiendo la razón o no sé qué le está pasando a Donald Trump, te digo sinceramente. Es muy fuerte. Y fíjate, te quería hacer este comentario porque en el caso del Canal de Panamá, pues por más de casi 100 años se beneficiaron los Estados Unidos se apropiaron del territorio, lo declararon territorio estadounidense, cobraron porque pasaran barcos aunque es un canal artificial, no es un canal natural, pero ahora resulta que Estados Unidos quiere cobrar por pasar por el estrecho de Hormuz. Irán está cobrando, y cuando se le cobra a Estados Unidos, ya Estados Unidos no quiere, pero cuando le conviene sí cobra. ¿Y por qué no dejar cobrar a Irán? Hablando de la ley del libre mercado, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que esto es justamente ese famoso mundo basado en reglas, ¿no? Esa estupidez que se viene planteando desde hace tiempo, especialmente desde la administración Biden, según recuerdo, ¿no? Esta estupidez, repito, porque el mundo tiene que estar basado en el derecho internacional, que es lo que se estipuló en la Carta de las Naciones Unidas, que por supuesto era algo mucho más virtuoso que lo que después derivó a través de la Guerra Fría y de todo lo que lo desvirtuó el mismo Occidente colectivo. No fue justamente la Unión Soviética quien desvirtuó eso, que era una alianza y un pacto entre los ganadores de la Segunda Guerra contra el nazismo y garantizar entre estos aliados y amigos la paz mundial. Bueno, el que se enemistó con el principal triunfador de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos y el Reino Unido, y no fue precisamente la Unión Soviética. Pero obviamente, como vos muy bien marcas, es lícito cobrar por el tránsito en una vía navegable que es administrada por un país determinado, ya sea si se construye, obviamente, como es el canal de Suez, el canal de Panamá, como será si se llega a construir el canal en Nicaragua y otros pasos de ese tipo, y es potestad de un país si quiere o no cobrar por el tránsito por sus aguas territoriales, como se cobra por un derecho de pesca. El mar argentino es absoluta por características, por lo que es la plataforma continental, por la profundidad, etcétera, toda una serie de características naturales hace que el mar argentino sea muy rico en pesca y muy fácil de extraer esas pescas. Por eso vienen barcos de todo el mundo ilegalmente a explotar nuestra riqueza hitícola, y los que lo hacen de forma legal, obviamente pagando un derecho por esto a la República Argentina, del mismo modo que Rusia tiene derecho por cobrar por el tránsito por la ruta del Ártico, que requiere que los rompehielos rusos abran caminos, etcétera. Y en el caso de Hormuz, lo paradójico es que antes del desaguisado que hizo Donald Trump, envalentonado por el forajido, el criminal de Netanyahu y el que era el director del Mossad, de David Barnea, antes del 28 de febrero el paso era libre. O sea, los iraníes no cobraban nada, los omaníes no cobraban nada. Entonces vos fijate que hasta esto es resultado de la misma estupidez criminal y de las decisiones intempestivas y poco reflexivas en este momento de un Donald Trump que yo no sé si el 31 de diciembre del año pasado se golpeó la cabeza en algún momento, buscando el año nuevo, y realmente mutó en este ser totalmente estúpido y que hace cosas totalmente irreflexivas, cuando yo sostengo
que el año pasado fue bastante prolijo en la política exterior, tratando de buscar la paz con Rusia, no generando escenarios más allá de esas cuestiones de hablar de las tarifas, después recular, bueno, pero eso era parte de una cuestión de negociación con China, etcétera. Este año yo no sé qué le ha pasado, que realmente, si bien el año pasado no era Franklin Roosevelt, pero este año se está pareciendo mucho más a Sleepy Joe Biden que por favor. Sí, 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 completamente. Además, durmiéndose también. Oye, pues cerramos el tema de Trump con la frase, me recordaste la frase mexicana de sigue en el hoyo y cavando. Así está el señor Donald Trump. Sí. Oye, fíjate, tú dijiste aquí en el informativo de Oriente Capital, lo pronosticaste, Ucrania se está quedando sin ayuda, se iba a quedar sin ayuda, tú lo dijiste y ya se está concretando la misma Francia que estaba a la cabeza de esta ridícula ayuda a Zelensky, pues bueno, ya está diciendo, ¿saben qué? Pues dijo mi mamá que siempre no, falta que se concreten otras cosas, pero el tema es que pues se va a agotar esta medida tan torpe de parte de los globalistas contra el gobierno de Rusia, porque en realidad es contra el gobierno de Rusia. ¿Cuál sería el corte de caja, Cristian, en este tema tan polémico? Bueno, primero, nuestra bola de cristal, querido amigo, a veces tarda, pero sigue funcionando. Y en este caso, dicha esta chanza, es sentido común, es analizar las situaciones y entender que tampoco se podía sostener durante mucho tiempo más el fingir demencia frente a un régimen que es absolutamente corrupto, terrorista y con características mafiosas. O sea, cuando los europeos quieren mostrarle al mundo que orinan agua bendita y que son los adalides de la libertad y la democracia, y realmente vemos cómo amañan elecciones en donde pueden, se pasa por el arco del triunfo cualquier tipo de legitimidad, y al mismo tiempo quieren ser sommeliers de democracias ajenas. Y vemos este hombre que hacen atentados mafiosos como el de el oligarca al que intentaron matar en Mónaco, Uh -huh. que es el cabecilla de una de las mayores redes de estafas cibernéticas, esos descarados hijos de su madre que estafan abuelitas Uh -huh, uh literalmente. -huh. Bueno, este oligarca ucraniano tiene una de las mayores redes de ese tipo de mafia. ¿Y por qué intenta matarlo el gobierno ucraniano? Porque no quiso compartir la tajada con Zelensky. Uh -huh, uh -huh. Le ponen una bomba en Mónaco, que Mónaco nunca había sufrido un atentado No tan terrorista. tentado. Uh -huh. Casi lo matan a este hombre, hieren gravemente al hijo, le cortan las dos piernas a la esposa en un atentado mafioso. Sí, sí, sí. Matan al ministro del Interior Monastirsky cuando descubre la trama de venta de armas ilegales a grupos terroristas africanos, y lo mata el Ministerio de Defensa con un misil antiaéreo, le derriban el helicóptero, pero no porque fuera a denunciarlo, porque había pedido su tajada el ministro del Interior, Monastirsky. Entonces, a ver, y paradójicamente, no por ninguno de estos temas, no por los ataques terroristas contra civiles rusos, no por nada de eso, termina colmando la paciencia, especialmente de Polonia, el Uh -huh. hecho de nombrar a un regimiento como héroes de UPA. Héroes del ejército insurgente ucraniano, que fue un grupo terrorista nacionalista ucraniano que durante la Segunda Guerra Mundial apoyó el nazismo y mató a cientos de miles de polacos, de rusos, de judíos, de ucranianos. Y Zelensky se da el lujo de ponerle en honor a este grupo terrorista el nombre de héroes de lupa a un regimiento ucraniano. Ya esto Polonia no pudo fingir demencia cuando se veían los tatuajes con simbología nazi en los cuerpos de los prisioneros ucranianos. Miraban para otro lado cuando se le ponía en Kiev el nombre de Roman Shujevich a una avenida, un criminal de lupa, cuando se hacían monumentos en honor a Stepan Bandera, el creador de este grupo, pero ya parece que Polonia o el pueblo polaco ya dijo basta. A ver, salen
a manifestar diciendo, recordamos a las víctimas de Bolinia. ¿Qué fueron las víctimas de Bolinia? Fueron los asesinatos que se dieron en cientos de aldeas y de pueblos de la parte occidental de Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial, en las cuales se mataron. Y yo ayer lo decía en Radio Sputnik, amigo, ¿vos sabés que casi no usaron los nacionalistas ucranianos armas de fuego para estas matanzas? Se hicieron casi en su totalidad con hachas, cuchillos, Uy, uy, barras de hierro, ay, sierras, no, cortando por la mitad a personas vivas, cortándolas por la mitad con sierras, de las de aserrar troncos. ¿Para qué esto? A ver, claro, atando claro. a troncos de árboles a bebés muertos con alambre de púa para dejarlos como una señal de terror, para que justamente como grupo terrorista, para sembrar terror Sí, entre sí, los sí. civiles polacos y que se fueran de estas regiones que habían sido invadidas por Polonia en la guerra soviético-polaca. Entonces, ya obviamente era o el gobierno polaco tomaba esta determinación de dejar de apoyar, de retirarle la condecoración de la Orden del Águila Blanca, que debería ser de la hiena manchada, digo en honor y haciendo una chanza respecto a lo que decía Winston Churchill sobre Polonia, que era la hiena de Europa, pero bueno, si no, ya se le iban a ver feo con el mismo pueblo polaco. Entonces creo que, aparte, perdón, y con esto cierro, querido amigo, cuando el presidente de Polonia dice, Nawrocki dice que le va a quitar la condecoración justamente por esta ofensa, por lo del Regimiento de Héroes de UPA, Zelensky lo que contesta es que si los polacos siguen así, esto se va a poner muy feo para los polacos. Y aparte dice que a Ucrania nadie le va a decir cómo tienen que nombrar los regimientos, o sea, con una arrogancia y un Sí, sí. matonismo que realmente... bueno, es el monstruo que crearon, es el Frankenstein que Ellos creó lo Europa. crearon. Así es, yo quiero finalizar con dos ideas, mi querido Cristian. La primera, pues las palabras de un gran amigo, y lo quiero citar. Dice así: muchas veces la verdad histórica está fragmentada, oculta, escondida, y es la misión de quienes la aman el buscarla, encontrar sus partes y reconstruirla como si fuera un rompecabezas, como si de un rompecabezas se tratase, porque cada pieza suelta no dice demasiado, no es más que una forma y colores. Sin embargo, cuando encajan todas estas piezas, ahí se revela ante nuestros ojos el heroísmo, la vileza, la verdad y la mentira, y lo dice un gran amigo. Quiero considerarte mi amigo Cristian Lamesa en este gran libro que creo que pues ahorita es más que necesario, mi querido Cristian, leer La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Pues ahí está en Amazon para quien lo quiera rescatar. Y finalmente, pues va a ser una final lindísima, esta final del Mundial, Cristian. Yo te felicito otra vez, y ahora sí que tengo sentimientos encontrados. No se puede un empate que ganen los dos. Entonces, si gana Argentina, hará historia, sería el tercer equipo que es bicampeón después de Italia y Brasil. Y si gana España, también será los dos fútboles más grandes que tenemos en el planeta, pienso yo. También está el Inglaterra, hay que decirlo, aunque está formado por muchos extranjeros. Pues va a ser una final muy linda, mucho éxito. Ojalá que gane el mejor, que sea un partido lindo. No puedo decir otra cosa porque tenemos muchos amigos, tanto argentinos como españoles. Un abrazo, mi querido Cristian, y que sea una final linda. Mira, querido, solo decirte, como dijo el querido José Antonio Wisner de Negocios Televisión, que gane el mejor. Los españoles, muchos españoles, yo sé que fueron como muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, fueron con nosotros, fue frente a Inglaterra, Por sé supuesto, por supuesto. también, y muchos de nosotros, mi hijo, yo y muchísimos argentinos, creo que la mayoría, fuimos con España frente a Francia, y Sí, bueno, que gane el mejor va a ser un gran espectáculo, va a ser una final en Estados Unidos hablada en español, así eso es. mucho, es muy simbólico, Final y, hispánica. y es totalmente, totalmente. Y mi hijo me decía que esa final no se da desde el primer mundial en 1930. Una Así es, final. Uruguay contra Argentina. Sí, Así que sí, sí, fíjate sí. lo simbólico, lo importante. Y bueno, nada más. Yo también te considero un querido y gran amigo, igual que al querido Brasil. Gracias. Acosta,
y los tengo en mi corazón como a todo el pueblo mexicano. Y te quiero decir algo como primicia. Primero, me agradezco que hayas leído ese fragmento, me da mucho pudor, no sé cómo pude escribir, no lo digo por mérito, pero realmente algo tan profundo, lo escuché y decía, no pude haber escrito yo algo, tiene que haber sido otra persona. Pero bueno, agradezco que hayas leído eso que me llena el corazón. Y te quiero anticipar, no sé cuándo, pero bueno, gente querida, me terminó de convencer de escribir la segunda y la tercera parte del libro que mencionabas de la paternidad del mal. Creo que es necesario porque llega Sí. hasta hoy esa paternidad del mal. Así que bueno, va a ser, ni bien esté, no sé cuándo, pero va a ser una obra que creo que va a ser interesante. Así que es la primera vez que lo menciono en un medio de comunicación esto, así que es la primicia para vos y nuestra querida Radio Oriente Capital. Muchas gracias, Muchas Cristian. gracias, Estaremos Cristian. pendientes de la publicación y bueno, te mando un abrazo. Continuamos aquí en Oriente Capital con más información y con más música. No se vaya. Listo, querido Cristian. Pues te mando un abrazo y pues mucho éxito, mano. Ahora sí.